Buenas tardes. Buenas tardes. Dale volumen. ¿Se me escucha bien ahí? Va bien, va bien, va bien. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias una vez más por permitirnos estar acá en este programa, ¿no? Vos sabés que en el programa pasado ya tuvimos repercusiones desde el 33 bueno, de alguna cosita que yo había dicho y que se comunicaron con otro compañero acá, 33 así que esto llega evidentemente a todo el país, así que muchas gracias por permitirme compartir un ratito acá con la audiencia. Ya que estamos de agrandados, yo por lo menos que me agrando muy rápido. El otro día hicimos la transmisión en directo y habían como 7.000, 8.000 reproducciones. Mirá. De uno de los... uno no, el único debate que hubo. No, Televisado. bueno, Televisado. ha habido varios debates por la radio también, ¿no? Sí, Por sí. radio han habido, pero sí, por lo menos de ese nivel de difusión, sin duda, te referís al de Andrade y Manini. Andrade y Manini. Ahí está, sí. Que lo dejaron solo Manini. Parece que sí, está complicado. La campaña por el no, nos vamos un poquito del tema que íbamos a charlar, pero digo, la campaña por el no parece haber tomado una resolución de no debatir con los representantes de las organizaciones sociales, ¿verdad? Ni con los expertos. Solo querrían debatir, y no en todos los casos, con dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Un poco tratando de distorsionar la realidad desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, negando que esta movilización por el sí, por la anulación de la LUC, es una causa nacional que nuclea gentes de distintos partidos, porque tenemos gente del Partido Colorado, del Partido Nacional y de múltiples organizaciones sociales, y convertirlo eso en una disputa entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno. Y además, como seguramente hemos visto, hemos percibido todos en esos debates que hubo otro también en un canal de Montevideo de mañana entre Rafael Michelini y el intendente de Rocha, que es el coordinador de la campaña del Partido Nacional. Los defensores de la LUC no defienden la LUC, sino que atacan al gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Y pretenden justificar las normas que se incluyen dentro de la LUC y que nosotros creemos que es bueno anular en función de problemas heredados del gobierno anterior, ¿no? Entonces, lamentablemente la decisión de la campaña por el no, capaz que uno lo piensa en un sentido partidista y les es conveniente electoralmente, pero no es conveniente para que la gente se informa, para que la gente pueda conocer a fondo los temas y, bueno, y resolver con conocimiento. ¿Qué es lo que estamos percibiendo hoy? Que hay gente que desea realmente informarse de qué se trata la LUC, gente que es muy responsable en su voto. Y así como hay algunos que votan por partidismo y bueno, yo soy de tal partido y si tal partido dice tal cosa, yo voy y lo respaldo, hay otros ciudadanos y ciudadanas que quieren informarse realmente y decidir a conciencia, digamos, y no solo por simpatía por uno u otro dirigente, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación conversando, hay molestia, disconformidad en la Comisión Nacional por el Sí, con esta decisión que esperemos que se revierta de la campaña por el no, de no debatir ni con expertos ni con representantes de organizaciones sociales, ¿no? Sí, tú sabes que disculpa que te interrumpa, José, pero No, justamente te iba a preguntar que me llamaba la atención que se había planteado los debates en clave de solo debatir con figuras del Frente Amplio, ¿no? Representantes políticos, pero claro, queda clarísimo con esto que tú estás diciendo que es como una directiva a la campaña del no. No dialogar ni generar instancias de debate con representantes de los movimientos sociales. bueno, hay un caso clarísimo, ¿verdad? Y si no se ofenden, menciono el medio, digamos, ¿no? El programa En Perspectiva ha organizado varios debates y planteó la posibilidad de realizar un debate sobre vivienda y desde la comisión
se propuso primero a la doctora Valeria España, que ha asesorado a la Comisión y a FUCBAN sobre este tema y que ha dictado charlas. Y luego, como dijeron que no querían con expertos, se propuso que fuera el compañero Gustavo González, el secretario general de FUCBAN, que además tiene una larga trayectoria de militancia en FUCBAN y de conocimiento de los temas de vivienda. Y en ambos casos dijeron que no, que solo, no el periodista. El periodista hizo el intento de darle un espacio a las organizaciones sociales, sino el defensor del no dijo que de ninguna manera, que solo se debatía con representantes del Frente Amplio, y bueno, y efectivamente, finalmente fue la diputada Lucía Echeverri. Interés de ignorar a los representantes sociales en este debate. Ya digo, primero seguramente hay una concepción del gobierno y de la democracia donde los actores sociales no tienen un rol, digamos, ¿no? Y donde la cosa es votar cada 15 años y después los dirigentes políticos resolvemos. Que discrepamos radicalmente. Nuestra idea de la democracia es otra, ¿verdad? Supone una participación permanente y supone reconocer que la gente se organiza en torno a sus necesidades económicas o territoriales y que esas voces hay que escucharlas, digamos, ¿no? Pero además está este intento menor, diría yo, de retener el debate y transformar esto en una contienda entre partidos políticos cuando es mucho más que eso, ¿no? Eso y el principal énfasis en señalar todo el tiempo que es un problema de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Sí, por eso le decía a Núñez, Sí, sí. atacar al Frente Amplio con fuerza política en vez de decir los pros y los contras de la ley. Y acá justamente hay un tema que yo le había planteado hoy a Yorca de conversar sobre eso, que es el aumento de los combustibles. Porque a partir de ayer tuvimos un nuevo aumento de los combustibles. Es la sexta vez que aumentan los combustibles desde que asumió la presidencia de la República el doctor Lacalle, ¿no? O sea que llevamos 2 años de Lacalle presidente y 6 aumentos de precio de los combustibles. Un hecho, no voy a decir sin precedente porque habría que remontarse, hacer una investigación al respecto, pero no había ocurrido así en los últimos 15 años y yo creo que también con estos niveles, además de inflación, no había ocurrido tampoco en años anteriores, digamos, ¿no? Entonces tenemos, yo acá me apunté que tenemos que la nafta que cuando asumió la presidencia de la República el doctor Lacalle Pou valía 54,95 pesos, ahora está saliendo a partir del 1 de marzo 74,88. Aumentó un 36% en valores nominales. Para ver el aumento real habría que sacarle. Pero sacada la inflación, da que tenemos un aumento de aproximadamente más de un 15% en términos reales, ¿verdad? Del valor de la nafta, cuando, por ejemplo, los salarios en términos reales aumentaron un 6,9%. O sea que los combustibles aumentaron 6 veces en el año, en los 2 años que lleva de gobierno el doctor Lacalle, y aumentaron por encima de la inflación, muy por encima de lo que han aumentado los salarios, ¿verdad? Entonces, esa era un poco la noticia con la que yo quería comenzar esta conversación. También tenemos los precios del gasoil, ¿no? Pasó de 46,90 a 60,35, un 28, casi 29% de aumento, ¿no? Y además, estos aumentos, que son 6 en lo que va del periodo de gobierno, de esos aumentos, 5 se aplicaron desde junio del 21 a la fecha, ¿verdad? O sea que en 9 meses hubo 5 ajustes de los precios del combustible. En realidad hubo 4 aumentos
y una rebaja, ¿no? Y acá me parece interesante, porque claro, todo el mundo está disgustado porque aumentan los precios, y me parecía interesante compartir, sobre la base de un artículo que escribió el economista Fernando Esponda, que me parece que es muy esclarecedor, cómo se compone el precio de los combustibles. Porque, ¿cuál es la fórmula que planteó originalmente el gobierno, que estaba en la LUC y se sacó, y que ahora el senador Da Silva, por ejemplo, ha vuelto a insistir con ella? Los combustibles están muy caros, tenemos que desmonopolizar la producción de combustibles, permitir que ingresen otros fabricantes, de verdad, otros productores de combustible aquí, que no lo van a hacer aquí, obviamente lo van a importar refinado ya desde el exterior. Termina, digo naturalmente, o sea, termina liquidando, porque hay que tener cierta economía de escala, ¿verdad? Uno no puede tener una refinería para vender 10 litros de nafta. Si uno no tiene un determinado volumen de comercialización de lo que produce, indudablemente la fabricación de lo que sea, y si es petróleo y si es combustible también, empieza a tener unos costos fijos que lo llevan a la quiebra. O sea que desmonopolización de los combustibles, ingreso de productos refinados al Uruguay, implica el cierre de la refinería de La Teja. Y esto podría justificar carísimo los combustibles. ANCAP es un desastre, pero ahí voy a lo que explicaba muy bien el economista Fernando Esponda en esta nota que se publicó en la diaria. El precio de los combustibles tiene varios componentes, ¿verdad? Un componente naturalmente es el petróleo, que tiene un precio nacional que varía, que es también político. Nosotros estamos viendo ahora cómo algunos países, dado el incremento del precio del petróleo por la guerra en Ucrania, están, lo que dice, liberando una cantidad de barriles de petróleo de sus reservas. Sus reservas son las que tienen bajo tierra y que no permiten extraerlas justamente para el día que se acabe el petróleo en otro lado, que a ellos les quede. Bueno, entonces toman una decisión política, extraigamos más petróleo, no dependamos de la importación de la zona de conflicto y por lo tanto va a haber más oferta y van a caer los precios. Los que somos más grandes recordamos la crisis del año 74 y cómo los países productores de petróleo se organizaron, pusieron un acuerdo y fijaron el precio, digamos, y el petróleo aumentó sustantivamente. O sea que el precio lo que fue la fundación de la OPEP. Exactamente, ¿no? Los países productores se cansaron de que todo el negocio fuera para los países industrializados, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, y dijeron, no, acá vamos a poner un precio para ganar nosotros también. Y el petróleo se fue al doble, ¿no? Entonces el precio del petróleo es un precio político, no es solo el libre juego del mercado de la oferta y la demanda. Pero yo decía, estos precios, el precio final que pagamos todos, los que consumimos combustibles líquidos, tiene varios componentes. Uno es el petróleo y el proceso de refinación de ANCAP. Otro es la distribución, porque ANCAP lo produce el petróleo, lo refina, produce los combustibles, pero luego hay que ir con un camión a la puerta de la planta, cargarlo y trasladarlo a los distintos puntos de comercialización. O sea que el precio que pagamos los consumidores de combustible no es solo el precio y el trabajo de ANCAP, es también el costo de esa distribución, de ese traslado y del expendio de las estaciones de servicio, que también tienen que tener una utilidad razonable, tienen que tener trabajadores, o sea que hay un costo que es de ese procedimiento de distribución y comercialización. Y después hay un costo que son los impuestos, porque los combustibles tienen una gran carga tributaria. Y entonces, a esos tres componentes del costo, ¿verdad? La importación de petróleo y refinación por parte de ANCAP,
la distribución y comercialización de los combustibles y la carga tributaria, el gobierno le agregó lo que le llamó el factor X, que supuestamente son las ineficiencias de ANCAP. Lo que teóricamente las uruguayas y los uruguayos pagamos de más por los combustibles en razón de las ineficiencias de ANCAP. Entonces, este economista, Fernando Esponda, en este artículo publicado en el diario, pero con información oficial, partiendo de la base del precio de la nafta en ese momento, la nafta super, 70 pesos, era 70 y un poquito, pero 70 pesos redondeando, nos daba estos valores que me parece importante compartir con todo, ¿verdad? De esos 70 pesos, por impuestos, se iban 29 pesos. O sea, de los 70 pesos que pagaba cada uno al cargar nafta en el tanque, 29 eran impuestos. 40% casi. Sí, un poquito más, impuestos y tasas. La distribución y las estaciones de servicio, etcétera, eran 9 pesos, 12,86%. La compra del precio del petróleo y del proceso de refinación eficiente de ANCAP, digamos, eran otros 29 pesos. Entonces, ¿cuánto era ese que se le dio en llamar factor X, que eran los sobrecostos que tenemos que pagar todos por las presuntas ineficiencias de acá? Eran 3 pesos. O sea, de los 70 pesos que salía el litro de nafta, 3 pesos en teoría es lo que el gobierno le llamó el factor X, que supuestamente eran las ineficiencias de ANCAP. Pero eso en realidad no es tan así, porque esos 3 pesos además tienen una explicación. De esos 3 pesos hay 1,70 pesos que es el subsidio al supergas. Casi 2 pesos. Casi 2 pesos. Casi, más de la mitad, ¿verdad? Porque todos quienes consumimos combustible estamos pagando un poquito más caro para que la garrafa, el supergas, que es el combustible que consumen mayormente los hogares más humildes, esté subsidiada y tenga un costo más barato. Luego teníamos de esos 3 pesos que 0,60 centésimos tienen que ver con los biocombustibles. En Uruguay se ha desarrollado la plantación de caña de azúcar en el Espinillar, en Salto, para justamente producir alcohol y crear un carburante nacional. Es una iniciativa que proviene de la época del vallismo, digamos, ¿no? No la inventó el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, se le adiciona al combustible un porcentaje de biocombustibles que son justamente combustibles, alcohol, destilado a partir de productos vegetales. O sea que ese proceso nos permite incorporar también valor agregado, trabajo de uruguayas y uruguayas. Bueno, esos son, de los 3 pesos, son 0,6 centésimos. Que en realidad no sé si es pérdida o es una inversión. Es una inversión, sin duda. Es una inversión, sin duda, porque además, cuando baja el precio del petróleo, uno dice los biocombustibles son caros, pero cuando aumenta el precio del petróleo, los biocombustibles ya no son tan caros. Y es una política nacional de sustituir un producto importado, como son los hidrocarburos, el petróleo, por una producción nacional que además, como decíamos, le da trabajo a gente, permite en distintos niveles, ¿verdad? Desde la parte agrícola a la parte también industrial, ¿no? Y entonces, para terminar esta historia, de esos 3 pesos, el factor X, las presuntas ineficiencias de ANCAP, tenemos que 1,7 es el subsidio del supergas, 0,6 son los biocombustibles
Y entonces la ineficiencia de ANCAP, lo que en definitiva, digamos que podríamos decirle, bueno, ANCAP ahorre más, eran 0,7 pesos. En un valor de 70 pesos de la nafta, 0,7 es lo que podríamos ahorrarnos, según estos números, si decimos, bueno, en vez de producir dejemos de producir en ANCAP porque es ineficiente y traigamos los combustibles importados, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa que me parecía, o lo que me parecía importante compartir con la audiencia, en cuanto a que ese precio de los combustibles, que se dice que es carísimo porque ANCAP es muy ineficiente, en realidad un 1% de ese precio se lo podemos adjudicar a eventuales ineficiencias o sobrecostos de ANCAP. Lo demás es el proceso normal de refinación y el costo del petróleo, son los gastos que tienen que ver con la carga tributaria que el Estado le pone a los combustibles, y son los costos que tienen que ver con la distribución y comercialización que se desarrolla en cualquier actividad productiva, porque todo producto, sea un tomate o no sé, ¿verdad? O una televisión, tiene un costo que tiene que ver con su packaging, ¿no? Embalarlo, transportarlo, etcétera, ¿no? Y el combustible también. Entonces, me parecía importante compartir hoy que aumentaron, ya decimos, por sexta vez en lo que va del gobierno del doctor Lacalle los combustibles, por quinta vez en 9 meses se ajusta el precio de los combustibles. Recordar que los precios de los combustibles no tienen el valor que tienen porque ANCAP sea una empresa muy ineficiente. Tienen el valor que tiene por el costo del petróleo, por el costo de los procesos de refinación del petróleo y por la carga tributaria, que es del orden del 40% en la nafta y del 24% en el gasoil, que el Estado le pone a los combustibles. Que yo no estoy diciendo que sea malo que el Estado le ponga una carga tributaria a los combustibles. En nuestro país, desde hace muchos años, los combustibles tienen una carga tributaria importante y no somos el único país del mundo que tiene esta política. Lo que sí quiero decir que eso no es un problema de la ineficiencia o eficiencia de ANCAP y no se resuelve con la privatización ni con la importación, porque los combustibles importados también se les cargarían los mismos impuestos que a los combustibles fabricados en el Uruguay, ¿no? Con un detalle no menor, se pierde la soberanía energética. Porque no es lo mismo tener la reserva de petróleo para 3, 4, 5 meses nosotros, cuidar nuestro medio ambiente porque se gastó plata en una refinería para mejorar la calidad del montevideano, básicamente de todo el Uruguay, pero del montevideano, cumpliendo con organismos internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente, lo perderíamos y quedaríamos librados hacia el azar de una empresa privada que te traiga el combustible a X precio. Sin duda. Y acá me gustaba, ya me estoy fijando que estoy en el tiempo, pero vincular esto con la ley de urgente consideración, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la ley de urgente consideración en su artículo 235? Dice, no lo voy a leer todo, dice, el Poder Ejecutivo actualizará con una periodicidad no mayor a 60 días, o sea, no mayor a 2 meses, o sea, cada 2 meses por lo menos, puede ser cada menos meses, ¿no? Los precios definidos en el inciso primero de este artículo y el precio máximo de venta al público, o sea, los precios de los combustibles. Y efectivamente, desde que entró a regir la ley, hubo 5 ajustes del precio de los combustibles. Y yo lo voy a recordar aquí sumariamente, ¿verdad? Los combustibles aumentaron el 1 de enero del año 21, que pasaron de 54, la nafta, voy a decir el valor de la nafta, ¿verdad? Que pasó de 54.95 a 58.35. Este aumento no fue por la aplicación de la luz, sino que fue un ajuste de tarifas
resuelto por el gobierno, cómo ha ajustado todas las tarifas, más allá de las críticas que en su momento le hacía al Frente Amplio y de los compromisos, inclusive del doctor Lacalle, de que no se iban a aumentar más. Yo por el costado además quiero recordar que en el mismo periodo aumentó el dólar. Sí. Pero bien, después aumentaron. Entonces, el 8 de junio, que pasó de 58,35 a 65,47, la nafta super, o sea, ahí fue un aumento muy importante. Volvieron a aumentar el 1 de julio de ese mismo, o sea, habían aumentado el 8 de junio y volvieron a aumentar el 1 de julio, o sea, 22 días después o 22 días después. Pasó de 65,47 a 65,81, fue poquito el aumento, pero se volvieron a ajustar. El 31 de julio, un mes después, volvieron a aumentar. Estaban a 65,81 y pasó a 70,81 la nafta super, o sea, 5 pesos en un mes, cerca del 10%. Y entonces vino la rebaja, porque la teoría dice que estos ajustes a veces aumentan y a veces rebajan. Entonces nosotros teníamos una nafta super a 54,95 en 1, 2, 3, 4 ajustes, la llevamos a 70,81, pero después la rebajamos. La rebajamos de 70,81 a 70,41. O sea, bajó 40 centésimos. Eso fue el 1 de septiembre, el mes siguiente, o 2 meses después. Luego se estuvo unos meses sin incrementar, no cumpliendo la LUC, porque la LUC establece que hay que revisarlo cada 2 meses, y ahora se aumentó el 1 de febrero de 70,41 a 73,41 y se vuelve a aumentar el 1 de marzo de 74,80, de 73,41 a 74,88 pesos el litro de nafta super. O sea que cuando aumenta, aumenta de verdad. Cuando rebaja, rebaja 40 centavos. Y además, todos sabemos, o por lo menos una tradición, una práctica muy extendida y muy difícil de revertir, que cuando aumenta el combustible aumentan todos los precios, pero después cuando bajan no bajan todos los precios. Capaz que algunos bajan, pero en general no bajan todos los precios. Entonces, y termino con esto para no robarles el tiempo de los compañeros que están después, esto sí es responsabilidad de la LUC. Esto sí es la política que se consagra a través del artículo 235 de la LUC. Un ajuste por lo menos cada 2 meses de los precios de los combustibles. Y esto le genera una gran inestabilidad a toda la actividad productiva, a la actividad comercial, a las familias que viven de sus ingresos fijos, porque los sueldos se aumentan una vez por mes. Pero si el combustible cambia cada 2 meses, pongamos la hipótesis más benigna, nos van a estar aumentando los precios todos los meses producto del aumento de los combustibles. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero el gobierno no lo está aplicando. Y uno diría, bueno, pero ¿para qué aprobó una ley si no la va a aplicar? Y nosotros decimos, el gobierno no está aplicando la ley, no está aplicando y otras normas de la ley, porque hay un referéndum el 27 de marzo. Después que pase el referéndum, la va a aplicar a rajatabla. Y no va a ser, como hizo en este ajuste, que los aumentos efectivamente fueron inferiores al precio de paridad de importación que recomendaba la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía, la URSEA, ¿verdad? Porque justamente se quiere amortiguar el impacto de esta política en la opinión pública para que no genere un rechazo y la gente diga, bueno, entonces tenemos que votar por el sí para anular este artículo que es muy negativo, como pensamos que lo es, y por lo tanto nos gusta advertirle a la gente que lamentablemente la solución que le da el gobierno a los combustibles no resuelve ningún problema, genera una gran inestabilidad en la economía, en las familias, en los ingresos de los hogares, y genera también un ambiente propicio para que prospere la otra iniciativa, la que tenía efectivamente el herrerismo en su programa de gobierno, que era la desmonopolización y a través de la desmonopolización la privatización de ANCAP
lo que creemos que sería muy negativo para la actividad económica uruguaya y también para nuestra soberanía. Nos tenemos que ir, ¿Puedo decir tres cosas nos tenemos que ir. breves? Breve. No era tan fácil gobernar teniendo a mano la billetera de Juan Pueblo, número uno. Nos tomamos la molestia de hacer un esquema, vamos a ver cómo lo traducimos cuando vos hablaste del precio del trabajo de Fernando Esponda, del precio del combustible, cómo se disgregaba y demás. Creo que puede esclarecer un montón, sobre todo porque de este esquema queda clarísimo que la justificación para desmonopolizar ANCAP, o sea, es ridícula. Y lo tercero que íbamos a decir, que iba a decir, es que precisamente la LUC parece ser que viene con una tendencia fuerte a generar grandes inestabilidades en distintos campos del mercado. Uno, bueno, en el caso de los combustibles, pero en el mercado de mobiliario también, con todo lo que tiene que ver con la ley de alquileres sin garantía. Pero bueno, eso combustible que además repercute en toda la industria uruguaya. no, eso ni que hablar. Pero anda a ver igual cuánto cuesta un maple de huevo hoy en día. 230 pesos. 260, perdón. ¿Cuánto salía hace 2 años? ¿Qué los huevos con el petróleo? No sé, preguntarle a esta gente que sube el precio cada vez que sube el combustible. Yo qué sé, no sé. Bueno, en esa nota de Esponda, él estima que si al supergas se le aplicara el precio de paridad de importación, la garrafa sería al doble, al orden de los 1.500 pesos, ¿verdad? Durísima la realidad. De hecho, inclusive, en un informe de un grupo creado también por la LUC, en su artículo 237, un grupo de expertos para analizar la reforma del mercado de petróleo, crudo y derivados, un grupo de expertos que no incluyó ningún profesional de ANCAP, ¿no? La empresa uruguaya que desde hace décadas, ¿verdad?, se encarga de estos temas, se maneja la posibilidad de sacarle el subsidio a la garrafa o mantenérselo para determinados hogares que tengan determinados parámetros de pobreza o de bajos ingresos, ¿verdad? O sea, la población en general compraría la garrafa al precio real sin subsidio, o sea, a 1.500 pesos, y bueno, se vendería una garrafa subsidiada para las personas de situación más carenciada, ¿verdad? Justamente una política focalizada que es la inversa de la idea del modelo que rigió el desarrollo de la sociedad uruguaya en sus mejores momentos, de mayor integración. Nos tenemos que ir. Desarrollo Ya económico. tenemos a Enrique Ortega Salinas pronto. Nos tenemos que ir. El tema da para 1 hora o 2 o 3. Desde cuando se salió a juntar firmas para la no venta de ANCAP. ¿Te acuerdas? Cuando se iba a vender ANCAP. Sí. Yo me acuerdo del... Yo me acuerdo del 2003. Tenemos que pasar al segundo tema y tenemos que ir a una tanda. Me acuerdo del 2003. El voto rosado en el 2003. Les agradezco mucho entonces el espacio y estamos por supuesto a las órdenes, inclusive para si tú querés que te mande algo de esta información. Sí, claro. Okay. Dale. Nos vemos, después te doy por línea interna el mail. Perfecto. Un abrazo, gracias. Luego, José. Muchas gracias.